Tal nuevamente? Estamos aquí en el Camino del Shitle, en el programa y el libro que nos presenta Esteban Lluís Aceb. Y pues nos quedamos la vez pasada definiendo qué es un número. Bueno, aquí se quedó el compañero Esteban. Y pues arrancando en la sección de su libro de ordinales. Adelante, mi querido Esteban. ¿Qué Ok, es un número? Aprendamos a contar. ¿Qué es contar? entonces pues vamos a usar como modelo fundamental, pues extender la construcción inicial basada en la construcción de von Neumann, donde pensamos, pues bueno, el número cero va a ser algo que no tenga cosas, va a ser el conjunto vacío, el número uno va a ser algo que cuente una cosa con, pues sí, que cuente exactamente uno, pues va a ser, ¿por qué no? El conjunto cuyo único elemento es el número cero. El número 2, algo que cuente dos cosas, pues si sabemos que cero y uno son diferentes, ¿por qué no contamos cero y uno como el 2, ¿no? Y así. Extendiendo esta construcción, pues queremos generalizarla para poder contar cualquier conjunto, ¿no? O sea, generar una noción o modelo de conjuntos que sirva para contar, pues prácticamente cualesquiera otros conjuntos, ¿no? Entonces todo va a comenzar con este pequeño orden, que se va a notar como el símbolo de pertenencia con el subíndice del conjunto del que estemos. Y la noción de este orden va a ser X es menor que Y, si solo si X es elemento de Y o X es igual a Y, ¿no? Entonces, bueno, aquí repito un poquito cómo se dio la construcción inicial. Por ejemplo, el número 5, cómo llegamos hasta él. Pues partimos del 0 que es el vacío, el 1 que es el 0 unión el conjunto que tiene como elemento el 0, el 2 es el 1 unión el conjunto que tiene como elemento el 1 y pues me queda esto y se dan cuenta cómo crece esto y forma diferentes conjuntos, ¿no? El 5 tiene exactamente 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Crece Correcto. bastante cuando se quiere describir de manera extensiva, ¿no? Pero esto nos va a ser muy útil porque nos permite darnos cuenta de que hay una propiedad más aquí. Fíjense que el 2, por ejemplo, es elemento del 3. Ajá. Este conjunto está aquí representado en el 3. Y a su vez, todos los elementos del 2, perdón, a su vez el 3 es elemento del 5, ¿no? Este conjunto de aquí aparece aquí. Pero Correcto. fíjense que el que 3 perteneciera al 5 y el 2 perteneciera al 3 también me permite concluir que el 2 perteneció al 5. ¿Sí? Entonces todo ese va a ser un solo elemento del 6. Sí, todo este va a ser un solo elemento del 6, pero también el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Lo importante es la noción de que un conjunto cuenta a todos sus conjuntos anteriores bajo esta jerarquía. Un número cuenta a todos los números anteriores a él, ¿sí? Es correcto. Ujú. Es como ese juego cuando se ponen en círculo y alguien dice su nombre y el que sigue dice el nombre del anterior y el Ajá. suyo. Y así, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es una idea así muy parecida. Ujú. Entonces, esta noción, pues, es muy útil y la queremos. Y vamos a decir que una clase T es transitiva, si solo si, dados cualesquiera dos conjuntos alfa y x, si x es elemento de alfa y alfa es elemento de t, entonces x también es elemento de t. Ajá. Va. Entonces, una clase transitiva es aquella que los elementos de sus elementos también son elementos de t. ¿Sí? De manera Ok. que pues, se tienen todos los anteriores a un conjunto como parte de t. ¿No? De esa forma nos aseguramos que T está cerrado bajo esto de todos los anteriores, ¿no? Va. Si A es un conjunto transitivo, se dirá que A es un número ordinal, si solo si el orden que definimos al inicio es un buen orden sobre A. Y esa es la definición de número ordinal, un conjunto transitivo donde esto es un buen orden, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, no cualquier conjunto transitivo con este orden forma un número ordinal, ¿sí? Tiene uno que asegurarse que esto sea un buen orden, ¿sí? Ok. Ya después se van a dar ejemplos en los ejercicios de donde puedes tener conjuntos transitivos que no están bien ordenados con esto. Bueno, de hecho sí les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Eh, un ejemplo clásico de conjunto transitivo puede ser la potencia del número 4, ¿no? Tiene bastantes elementos. Bueno, si quieren la potencia del número 3, con eso me va a funcionar.
La potencia del número 3 va a tener 8 elementos, ¿no? Tenemos el vacío, el conjunto que tiene coelemento al 0, el que tiene coelemento al 1, el conjunto que tiene coelemento al 2, 0, 1, 0, 2, 1, 2 y el 3, ¿no? Este claramente es un conjunto transitivo. Si me das cualquier elemento de cualquiera de estos conjuntos, es elemento de la potencia del 3, si no me estoy equivocando. No, sí me estoy equivocando, creo. Déjame ver mejor el ejercicio que había puesto donde lo ponía, porque creo que me equivoqué de contraejemplo. No creo que era un conjunto sencillito. Ah, Déjame lo. Llego al ejercicio. sí. Creo que puse hasta el final aquí. Ah, la potencia del 2 es transitiva, pero no es un número ordinal. Ok, Sí. ok. Ese resulta ser un ejemplo de conjunto transitivo que no es número ordinal. La potencia del 2 Mm, tiene 4 elementos, que son el vacío, el conjunto que tiene coelemento al vacío, que es el 1, ¿no? El conjunto que tiene coelemento al 1 es lo mismo que el conjunto cuyos elementos son el conjunto que tiene coelemento al vacío, ¿no? Y el conjunto cuyos elementos son el vacío y el conjunto que tiene coelemento al vacío, ¿no? Sí, te das cuenta que este es transitivo, ¿no? Si tomas un elemento de cualquiera de estos conjuntos, por ejemplo, el único elemento de este es el vacío, es elemento de la potencia del 2. El único elemento de este conjunto es el conjunto que tiene coelemento al vacío, también es elemento del 2. Y los dos elementos de este conjunto son elementos de la potencia del 2, ¿no? Este es un ok. conjunto transitivo, pero Ujú. no está bien ordenado. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un orden lineal, ¿no? Si hago el diagrama de Hasse de esto, ¿cómo se ve? El vacío es más pequeño que estos dos, pero estos dos no son comparables. Este no es no, perdón, este sí es más pequeño que este, ¿verdad? Sí. Este sí es más pequeño que ese, creo. Ese es el de la derecha, el que... Ujú. Ah, este es el que no es comparable. Sí, sí. O sea, es que de hecho no forma ni siquiera un orden, ¿no? La relación de pertenencia. Porque Ujú, esto pertenece aquí y ujú. esto pertenece acá, pero Pero el esto no vacío no pertenece acá. pertenece. No se Exacto, cumple la transitividad, ¿no? exacto. Entonces Ujú, ni siquiera es un orden. ujú, ujú. Ujú. Entonces ahí está el problema. Ah, ujú. Ah, no me equivoqué. Entonces, regresando a todo esto, a donde partíamos, pues bueno, no cualquier cosa es un número ordinal, ¿no? Claro, va, 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 va. Ahora se va a definir como con este símbolo, que es como una psi invertida, a la colección de todos los números ordinales, ¿sí? Y se va a denotar al orden inducido por la pertenencia aquí como menor o igual simplemente, ¿va? Va a ser la convención. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Entonces, va a haber en general tres propiedades importantes que queremos demostrar sobre esta clase de números ordinales. Todos los elementos de un número ordinal queremos que sean los números ordinales anteriores al mismo, ¿no? Queremos que el orden dado por menor o igual coincida con el orden dado por la pertenencia dentro de cada número ordinal. Y finalmente queremos que esta clase psi sea bien ordenada, ¿no? Que podamos contar con esta clase. Ajá. va. Eso es todo lo que queremos. Ujú. Eh, para poder definir esto, en realidad, pues se necesita pasar a un axioma más, que va a ser el axioma de regularidad, ¿no? Algo que es muy conflictivo es la idea de un conjunto que pertenece a sí mismo. Hasta ahora no hay ningún axioma que nos prohíba que un conjunto sea elemento de sí mismo, ¿sí? Mm, ujú, O sea, no hemos puesto ningún axioma que diga que no puede haber algo ujú. del estilo de X es elemento del conjunto que tiene con el elemento AX, pero esto es igual a X, ¿no? Es decir, X elemento de X, ¿no? Entonces, si quieres como que imaginarte cómo son los elementos de ese conjunto X, pues sabes que al menos tienes
a X mismo dentro de las cosas que colecciona, ¿no? Pero dices, ah, ok, quisiera desglosar quién es X, ver los elementos de sus elementos. Ah, pues tendrías que meter aquí otra vez la propia estructura de X y te das cuenta como nunca acabas, como que siempre solo va creciendo la definición de X, ¿no? Sí, es la reverberación infinita. Exactamente, ¿no? Y esto pues es un tanto molesto, no es inconsistente con la teoría de conjuntos, bueno, Ok. no con lo que hemos desarrollado hasta ahora. Existe justamente una versión de la teoría de conjuntos donde esto es perfectamente válido, pero se aleja bastante de la intuición de lo que es un conjunto, porque pensamos que no puede ser que una colección se coleccione a sí misma, ¿no? Y de hecho, pues Ok. sabes que es la raíz de la paradoja de Russell eso mismo, ¿no? Es Ujú. demasiado raro hablar de un conjunto que se colecciona a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, pues con el fin de evitarlo, pues se establece un axioma, ¿no? Ah, y además esa no es la única situación rara que podemos tener. Podemos tener una pareja de conjuntos A y B tales que A sea elemento de B y B sea elemento de A. Tal vez dices, ok, no quiero que A sea elemento de A, pero podría a lo mejor ser que A es elemento de B y B elemento de A. Pues esto también es una noción medio contraintuitiva, ¿no? Ujú. Oye, mi Esteban, me quedo pensando y quisiera preguntarte. Ujú. Me quedo pensando justo en cómo es planteado también esta paradoja, pues desde el conjunto de todos los conjuntos, pues justo Ajá. su inconsistencia como que entraría por ahí. Pero ¿por qué y cómo se dio la vuelta? Eh, bueno, estoy pensando que sí está justo la clase de todos los conjuntos. ¿Fue justo esta necesidad la que llevó a definirla o qué onda? No, bueno, es que lo que pasa es que todo esto pues pasó históricamente de forma diferente. Eh, Originalmente, pues Cantor habló de esto, ¿no? Del conjunto de todos los conjuntos, ¿no? Ok, De los X ujú. estables que X es igual a X. Ahí están todos los Es conjuntos. perspectiva histórica. Sí. Ujú. Va, Entonces ah, qué esto, pues chido. Cantor dice, ah, ok, está muy bien. El primero en decir qué pasa si X es elemento de X y decir eso no me parece lógico es Russell. Ujú. Russell justamente dice, no, esto como que no me suena bien. Entonces yo pienso que si X es un conjunto, esto debería ser verdadero, ¿no? Que X no pertenece a X es verdadero. Ujú. Ujú. Entonces para Russell, pues hablar de la clase de todos los conjuntos debe ser lo mismo que hablar de la clase de todas las entidades que cumplen que no son elementos de sí mismas, ¿no? Ah, muy bien. Y entonces la gran pregunta, pues como siempre es, ¿será la clase de todos los conjuntos elemento de sí misma? Claro, Ah, no, pues se es un conjunto, transfiere la paradoja. entonces R no debe ser elemento de R porque Ajá, quedamos que cualquier entidad debe cumplir esto. ok. Pues parece muy bien, ¿no? R no es elemento de R. Ujú. Pero, ah, caray, si R no es elemento de R, estoy obligado a concluir que R es elemento de R. Oh, no. O Y sea, te ya vas para un lado o para el otro. estoy en problemas, ¿no? Entonces eso te puede hacer creer que, ah, ok, tal vez realmente como esto tiene una condición extraordinaria, R debe ser elemento de R. Pero Ujú. entonces llegas a un problema peor que es que si R es elemento de R, debe satisfacer su propia condición, entonces R no es elemento de R. Ujú. Y no, entonces hay No, algo mal no, desde no. aquí. No Ujú. debería poderse escribir esto en opinión de Russell y la teoría de conjuntos está Ujú. mal y habría que moverse a la teoría de tipos, ¿no? Pero Mm, después, Cermelo, pues ujú. justamente dice, esto no es un conjunto. Ok. Esto no es una fórmula válida para hablar de un conjunto. ¿Sí? Ujú. Dice, esto está prohibido. Ok. Y bueno, el que corrige, lo que sí no se sabía es, pues, qué onda con conjuntos que cumplan la propiedad maldita, ¿no? X no pertenece a X. Ujú.
¿Qué pasaría de eso, no? Pues el que lo sacó fue Frenkel. No me acuerdo cómo se escribe. Creo que es así. Frenkel fue el que lo sacó. Y después tienes a Bernays, que dice, ¿sabes qué? Habla ya no solo de conjuntos, sino mete clases y mete conjuntos. O sea, sepáralos, ¿no? Y dentro de esto de las clases, pues ya podemos meter esto. Ajá. Esto de los X que no pertenecen a X y los X tales que X es igual a X. La idea es que los conjuntos son un subconjunto estricto de las clases, ¿no? Ah, está chido. ¿De qué año es Bernays esta idea? Creo que es de los 20 o 30. Ajá. Mm, Sí, Bernays pues fue alumno de, si no me equivoco, de von Neumann. Esta idea creo que también la tenía von Neumann. Y también obviamente está metido por ahí Gödel. Entonces, por eso es la teoría de conjuntos de von Neumann, Bernays, Gödel. Ujú. Y después, también pues, como herencia de Gödel, está Tarski. ok. Y Tarski mete el enfoque de la teoría de modelos, donde esencialmente el esquema básico de Tarski es tener por aquí lenguaje y por aquí tener modelos, ¿no? O sea, en realidad pues son conjuntos, son como pues puras entidades ahí abstractas. Y a tratar de reflejar la estructura del lenguaje en conjuntos. Ajá. Reproducir una estructura del lenguaje en conjuntos con una interpretación. Ajá. A esto usualmente se le llama modelos. Tenías lenguajes y modelos, un lenguaje formal. Y usualmente a lo que le llama modelo Tarski es a esto de acá, aunque yo le llamaría modelo a todo este diagrama. Y entonces construye un lenguaje donde X pertenece a X sea válido. Y da las condiciones de cómo se ve ese modelo, el que se corresponde con esto. Ajá. Y lo construye y resulta ser consistente porque construye el modelo. Ajá. Y de hecho se llegan a cosas muy interesantes como que el axioma de extensionalidad ya no es la última palabra sobre cuándo dos conjuntos son iguales. Resulta ser que hay muchos otros tipos de axiomas de extensionalidad para cuando se trabajan con este tipo de conjuntos no estándar. Ajá. Y bueno, son Tarski y sus sucesores los que siguen trabajando esto. Órale, está chidísimo. Entonces sí, hay como otro camino que se ramifica, pero pues ya no lo vamos a seguir. Excelente, gracias. Entonces no queremos en general como tener este tipo de cosas. ¿En dónde está el problema? Por ejemplo, sabemos que crecer hacia arriba con la pertenencia no tiene absolutamente ningún problema, ¿no? Porque sabemos que esto es perfectamente válido en la teoría de conjuntos. Lo que no queremos es descender infinitamente con la pertenencia. Ese es realmente nuestro problema. Ajá. Si te das cuenta que estamos permitiendo que la pertenencia no defina máximos, pero estamos prohibiendo que tenga mínimos. No quiero una cadena de conjuntos donde nunca acabe de saber quién fue el elemento de quién. Ajá. Porque justamente cuando tengo una cadena descendiente infinita de conjuntos, es donde están todos estos casos. A pertenece a, pertenece a, pertenece A pertenece B, pertenece A, pertenece A, pertenece B, pertenece A, pertenece B, A pertenece C, pertenece B, pertenece A, pertenece B, pertenece A, pertenece B, C, etcétera, ¿no? ¿Sí lo ves, David? Entonces Es queremos. como sacar las colas infinitas de nueves. Sí, es como quitar más o menos las colas infinitas de nueve de los números reales. Solo que en conjuntos y es decir, no me gusta tener como conjuntos con estructura infinita. De hecho, la forma en la que estas cosas se acaban estudiando es bastante interesante porque
se suelen describir a partir de grafos que describen la estructura cíclica de la pertenencia. Ajá. Así como, mira, esto es que A pertenece a B y B pertenece a, ¿no? Y entonces así describes todos los elementos de ese tipo de conjuntos. Y puedes hacer axiomas como que hay un único conjunto con esta estructura o puedes permitir que haya más, ¿no? Entonces se pone muy interesante ese mundo, pero nuevamente queda fuera de esto. Y lo que queremos es prohibirlos, ¿no? Los queremos sacar de esto. Va. Entonces, ¿cómo los vamos a sacar? Pues los vamos a sacar con el axioma de buena fundación. Por eso se llama de buena Mm, fundación, porque vamos a evitar este tipo de cosas. Ajá. O de regularidad, porque son conjuntos pues, que se consideran regulares, ¿no? Son como lo intuitivo. Entonces, la idea es que dado cualquier conjunto A, si A es no vacío, debe haber un elemento de A que es minimal. Ujú. Es decir, que no tiene a nadie que sea elemento de A, que sea elemento de ese elemento. ¿Sí? ok, Es ahí donde vamos a arreglar todo el problema. va. Y, pues bueno, gracias al axioma de buena fundación vamos a poder demostrar, por ejemplo, bueno, este lemita es muy útil para todo conjunto A. Si A es no vacío, entonces existe Z en A tal que Z intersección A es vacío. Ajá. Esto sale como consecuencia directa de esto. ¿Por qué? Porque si Z es un elemento minimal de A, o sea, tomamos A no vacío, entonces existe Z en A tal que para todo X en A, X no pertenece a Z, ¿no? Tomas X, un conjunto cualquiera, si X pertenece a, entonces X no está en Z, ¿no? Porque Ujú, todos los elementos de A no son elementos de Z. ujú, En otras palabras, si lo traduzco esta implicación, es que X no pertenece a o X no pertenece a Z. Cualquier conjunto X o no está en A o no está en Z. ujú, Pero si es verdadero que X no está en A o X no está en Z, debe ser falso que X está en A y X está en Z. ujú, Entonces X no pertenece a Z intersección A, lo cual confirma que Z intersección A es vacío. ¿Sí? va. Y, Entonces, lo que se ocupa es una contención bien fundada, más como algo así. y más o menos. Ajá. Ujú, Y fíjate, dados cualesquiera tres conjuntos alfa, beta y gamma, se va a cumplir que o alfa no es elemento de beta, o beta no es elemento de gamma, o gamma no pertenece a alfa. Ujú. ¿Sí? ok. Ujú, Puede ser que los tres conjuntos cumplan que alfa es elemento de beta, beta elemento de gamma y gamma elemento de alfa, ¿no? No ujú, quiero cerrar esta estructura cíclica con la pertenencia. ¿Sí? ujú, ujú, Entonces, se debe cumplir que alguno no sea, alguna de estas tres suceda, ¿no? O alfa no es elemento de beta, o beta no es elemento de gamma, o gamma no es elemento de alfa, ¿sí? ujú, Entonces, suponte por el contrario que alfa es elemento de beta y beta de elemento de gamma y gamma elemento de alfa, ¿no? ok. O sea, supongamos que pasa lo contrario. Toma el conjunto A cuyos elementos son alfa, beta y gamma. Y dada la definición de A, tendrías lo siguiente. Alfa es elemento de beta intersección A, beta es elemento de gamma intersección A, y gamma es elemento de alfa intersección A. ¿Sí te das cuenta de eso? Sí. Y pues fíjate que entonces la intersección de cualquier elemento de A con A no es vacía. Y eso es contradictorio, ¿verdad? Ujú, 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 Entonces debe haber una de estas tres que no se cumple. O alfa no es elemento de beta, o beta no es el elemento de gamma, o gamma no es elemento de alfa. Aquí tengo un errorcillo. Y acabo de descubrir hoy dos errorcillos, ¿no? ujú. Bueno, ¿cómo se dice? Este es error de tipo, ¿no? Pero aquí no, en estos contextos como que no. Ah, Error mío de cuando lo escribí por ser flojo y ujú. copiar y pegar nada más y Ya. no pegué, ¿no? Entonces, este principio general que se aplicó con tres conjuntos también de hecho resulta con dos conjuntos, ¿no? Exactamente la misma demostración, hace el conjunto cuyos elementos son alfa y beta, te vas a dar cuenta de que si alfa es elemento de beta y beta elemento de alfa, pues tendrías que alfa intersección A es no vacío y beta intersección A es no vacío, lo cual contradice que pues existe un elemento de A tal que al intersectarlo con A es vacío, ¿no? Sí, entonces sí se está entendiendo más o menos por dónde va De todo el poder acuerdo. del, del, del axioma de regularidad, ¿no? De hecho, una consecuencia directa de este teorema, de que para todo alfa y beta, alfa no pertenece a beta o beta no pertenece a alfa, pues tienes que para todo alfa, alfa no pertenece a alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú, pon alfa y beta iguales, entonces alfa no pertenece a alfa o alfa no pertenece a alfa. Ah, ok. Para todo alfa, alfa no pertenece a alfa. ¿Estás de acuerdo? de acuerdo.
Entonces, ya con esto podemos al fin demostrar que la pertenencia define un orden parcial sobre la clase de los números ordinales, ¿no? Entonces, pues hay que demostrar reflexividad, antisimetría y transitividad, ¿no? Toma un número ordinal alfa, pues claramente alfa es igual a alfa, por lo cual alfa es menor o igual que alfa, ¿no? La reflexividad estuvo muy fácil. Vamos a ver ahora la antisimetría. Si alfa y beta son elementos de psi, tal que alfa es menor o igual que beta y beta menor o igual que alfa, entonces se cumpliría que alfa es elemento de beta o alfa igual a beta y beta es elemento de alfa o alfa igual a beta, ¿verdad? Otra forma de escribir todo esto, si distribuyo la disyunción con la conjunción, es que alfa pertenece a beta y beta pertenece a alfa, o alfa pertenece a beta y alfa es igual a beta, o alfa es igual a beta y beta pertenece a alfa, o alfa igual a beta. ¿Sí? Va, Sí, se ve que son todas las posibilidades, las 4 combinaciones, ¿no? correcto. Sí. Fíjate que de estas combinaciones, la única válida es que alfa es igual a beta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alfa pertenece a beta y beta pertenece a alfa, pues contradecimos justamente lo de que no puede haber una estructura cíclica de este estilo, ¿no? Ok. Si alfa pertenece a beta y alfa es igual a beta, estoy diciendo que alfa pertenece a alfa, lo cual contradice que ningún conjunto es elemento de sí mismo. Y también con el caso de que alfa es igual a beta y beta pertenece a alfa, pues se contradice que ningún conjunto es elemento de sí mismo, ¿no? Entonces, como estas tres posibilidades en la disyunción son falsas, la que está obligada a ser verdadera es que alfa es igual a beta. ¿Sí? Correcto. Ok. Entonces ya te queda demostrado con eso la antisimetría, porque tuve que alfa es menor o igual que beta y beta menor o igual que alfa y concluí que alfa es igual a beta, ¿no? De acuerdo. Ahora, finalmente, vamos a demostrar la transitividad. Toma alfa, beta y gamma, elementos de la clase de los números ordinales, tales que alfa es más pequeño que beta y beta más pequeño que gamma. Queremos demostrar que alfa es más pequeño que gamma, ¿no? De que alfa es menor o igual que beta y beta es menor o igual que gamma, se tiene que alfa pertenece a beta o alfa igual a beta y beta pertenece a gamma o beta igual a gamma, ¿no? Nuevamente desarrollando, esto nos quedaría alfa pertenece a beta y beta pertenece a gamma, o alfa pertenece a beta y beta igual a gamma, o alfa igual a beta y beta pertenece a gamma, o alfa igual a beta y beta igual a gamma, ¿no? Entonces hay que ver cada uno de estos 4 casos. Si alfa pertenece a beta y beta pertenece a gamma, entonces alfa debería ser elemento de gamma, dado que gamma es un conjunto transitivo, ¿verdad? Y si alfa pertenece a gamma, se concluye que alfa es menor o igual que gamma, ¿no? De acuerdo. Si alfa pertenece a beta y beta igual a gamma, pues entonces alfa pertenece a gamma, de forma que alfa es menor o igual que gamma, ¿verdad? Si alfa Va. es a beta y beta pertenece a gamma, pues nuevamente también se concluye que alfa pertenece a gamma, de manera que alfa es menor o igual que gamma. Y si alfa es igual a beta y beta igual a gamma, entonces alfa es igual a gamma y entonces alfa es menor o igual que gamma. Entonces en cualquiera de los casos se tiene que alfa es menor o igual que gamma, de forma que pues esto sí es un orden parcial sobre la clase de los números ordinales. ¿Sí? ¿Quedó claro? De acuerdo. Fue larga la demostración, pero en realidad es sencilla, ¿no? Es correcto. Voy a demostrar ahora un lema bastante simple que va a ser muy útil, que es que una clase T es transitiva si solo si para todo alfa, que alfa sea elemento de T, garantiza que alfa está contenido en T, ¿no? Entonces vamos a demostrar esa equivalencia en la definición de transitividad. Supongamos que T es una clase transitiva y alfa es un conjunto. Si alfa pertenece a T, se cumple por la transitividad de T que para todo X, si X pertenece a alfa, entonces X pertenece a T, ¿verdad? Pero De eso acuerdo. es la definición de contención. Entonces ahí concluí que si alfa pertenece a T, alfa está contenido en T, ¿no? Es todo muy fácil eso. Vamos ahora al regreso. ¿Por qué si para todo alfa, alfa pertenece a T, entonces alfa está contenido en T, implica que T es una clase transitiva? Pues si tomo dos conjuntos alfa y X está en alfa y alfa está en T, dado que alfa está en T, se tiene que alfa está contenido en T. Pero si X está en alfa y alfa está contenido en T, se tiene que X está en T. Y ya, eso es lo que define una clase transitiva, que para todo X y alfa, si X está en alfa y alfa en T, entonces X está en T, por lo tanto T es una clase transitiva, ¿no? Correcto. ¿Sí? Entonces esa pequeña equivalencia la vamos a usar mucho a partir de ahora. Eh, y aquí viene este lema que es el más fuerte. El enunciado es muy sencillo, pero la demostración es bastante larga. Dados cualesquiera dos números ordinales alfa y beta, si alfa es elemento de beta, bueno, perdón, alfa es elemento de beta, sí, solo si alfa está contenido propiamente en beta. Ajá. Ok. Mostrarlo.
Tomamos dos números ordinales, alfa y beta. Si alfa es elemento de beta, dado que beta es una clase transitiva, se tiene que alfa está contenido en beta, ¿verdad? Si alfa está contenido en beta, tenemos dos posibilidades, alfa igual a beta o que alfa esté contenido propiamente en beta, ¿verdad? Correcto. Si alfa es igual a beta, fíjate que llegaría a un problema porque alfa es elemento de beta, entonces tendría que beta es elemento de beta, pero ya sabemos que eso es contradictorio, ¿no? Por lo tanto, Excelente. pues se va a tener que necesariamente alfa está contenido propiamente en beta. Es decir, si alfa pertenece a beta, entonces alfa está contenido propiamente en beta. Entonces ya tengo una de las dos implicaciones que forman el sí solo sí. ¿Estás de acuerdo? Va. Sí. Entonces ahora hay que demostrar que si alfa está contenido propiamente en beta, entonces alfa es elemento de beta. Y aquí va la maña. Si alfa está contenido propiamente en beta, beta menos alfa es un conjunto no vacío, ¿verdad? Correcto. Ahora, beta menos alfa es un subconjunto de beta y es no vacío. Como beta es un número ordinal, acuérdate que la pertenencia sobre beta es un buen orden. Entonces debe tener un elemento mínimo el conjunto beta menos alfa. Y defino a gamma como el mínimo con respecto a la pertenencia en beta de beta menos alfa. ¿Sí? Cierto. Lo que vamos a demostrar es que gamma, que es un elemento de beta, de hecho es exactamente igual a alfa, para poder concluir así que alfa es elemento de beta. ¿Se entiende bien la maña? Sí. Entonces, pues hay que demostrar que alfa es igual a gamma y lo demostraremos con una doble contención. Entonces, vamos a comenzar demostrando que gamma está contenido en alfa. Si X Excelente. es un conjunto y X es elemento de gamma, entonces se tiene que X es elemento de beta. ¿Por qué? Porque beta es un conjunto transitivo. X pertenece a gamma, gamma pertenece a beta, entonces X pertenece a beta, ¿verdad? Cierto. Ahora, fíjate que si X no fuese elemento de alfa, entonces X sería elemento de beta menos alfa. Y dado que gamma es el mínimo de beta menos alfa, se tendría que gamma es menor o igual con respecto al orden de la pertenencia en beta que X, ¿no? Ok. Entonces tendría que gamma pertenece a X o gamma es igual a X. Pero si gamma pertenece a X, dado que tenemos que X es elemento de gamma, llegamos a una contradicción por la estructura cíclica, ¿no? Y también si gamma fuera igual a X, dado que se tiene que X es elemento de gamma, tendría que gamma es elemento de sí mismo. Nuevamente eso es contradictorio, ¿no? Ok. Y todo esto surgió de haber supuesto que X no pertenece a alfa. Cierto. Entonces X no pertenece a alfa debe ser falso y entonces su negación debe ser verdadera. Es decir, X pertenece a alfa o es verdadero. Excelente. A partir de que X era elemento de gamma, concluí que X pertenece a alfa, por lo tanto gamma está contenido en alfa, ¿no? Va. Ahora falta la otra contención, alfa está contenido en gamma. Correcto. Vamos a un conjunto X. Si X es elemento de alfa, pues sabemos que X es elemento de beta, porque alfa está contenido en beta, ¿no? Correcto. Como la pertenencia en beta es un buen orden en beta, se tiene que X es menor o igual con respecto a este orden que gamma, o gamma es menor o igual que X con respecto a este orden, ¿verdad? Es decir, X pertenece a gamma o X igual a gamma, o gamma pertenece a X o, o gamma es igual a X, ¿no? En realidad son solo tres casos, ¿no? O X pertenece a gamma, o X es igual a gamma, o gamma pertenece a X, ¿no? Vamos a demostrar que el único caso consistente es que X pertenezca a gamma, para que tengamos que alfa esté contenido en gamma, ¿verdad? Va. Si X fuese igual a gamma, tengo un problema. ¿Por qué? Porque X pertenece a beta, ¿no? Porque Correcto. gamma pertenece a beta. Y entonces tendría que X es un elemento de alfa intersección beta. Ajá. Pero X Excelente. al ser igual a gamma, me estaría diciendo que gamma es elemento de alfa intersección beta, ¿no? Pero Correcto. sé que gamma es elemento de beta menos alfa. Eso es contradictorio porque estoy diciendo que gamma no pertenece a alfa, pero gamma sí pertenece a alfa, ¿no? Va. Entonces no puede darse que X sea igual a gamma. Si gamma fuera elemento de X, sabemos que gamma es elemento de X y X es elemento de alfa. Dado que alfa es una clase transitiva, se tendría que gamma es elemento de alfa, y nuevamente esto es contradictorio porque gamma es elemento de beta menos alfa, ¿no? Correcto. Por lo tanto, la única opción que queda para ser verdadera es que X sea elemento de gamma. Y con eso se tiene que concluir que alfa está contenido en gamma, ¿sí? Va. Y ya como tuve la doble contención, se tiene que alfa es igual a gamma, y este, como gamma es elemento de beta, por el principio de sustitución se tiene que alfa es elemento de beta, ¿sí?
De acuerdo. Por lo tanto, si alfa está contenido propiamente en beta, entonces alfa es elemento de beta, ¿no? Ya son condiciones equivalentes para números ordinales, ¿sí? Va. Ok. Esto nos lleva ya al teorema fuerte, que es que el principio del buen orden es válido en la clase de los números ordinales. ¿Es válido en qué, perdón? En la clase de los números ordinales. Ok, ok, Es ok, decir, ok. si tomas cualquier colección de números ordinales que sea no vacía, va a tener un número ordinal mínimo, ¿sí? Va. Pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Toma de la clase S la intersección de todos los elementos de S y llámale M, ¿no? Como S es no vacío, se tiene que M es un conjunto, ¿sí? ¿Te acuerdas que la intersección de cualquier clase, mientras sea no vacía, va a ser un conjunto, ¿verdad? Cierto. Demostraremos primero que M es un elemento de la clase de los números ordinales, es decir, hay que demostrar que M es una clase transitiva y que el orden inducido por la pertenencia en M es un buen orden, ¿sí? Entonces comenzaremos por Va. demostrar que M es una clase transitiva. Toma un conjunto X, si X es elemento de M, entonces se tiene que para todo alfa en S, X es elemento de alfa, ¿no? ¿Por De qué? acuerdo. Porque si X es elemento de M, es elemento de la intersección de S, ¿no? Cierto. Si tienes que para todo alfa en S, X pertenece a alfa, pues vas a tener que para todo alfa en S, X está contenido en alfa, ¿no? ¿Por qué? Aquí hay Porque una cada... pregunta en el chat de Eh, Luis Lee. sí, un buen orden también es total, pero no todo orden total es un buen orden, Luis. Sí, entonces, por eso es buen orden, no que sea no que sea orden total. Tengo que demostrar que es buen orden. Ajá. Eh, entonces, decía que, perdón, es que acabo de ver ahí un error con un paréntesis. Se dan cuenta que Mm, aquí hay un paréntesis, ¿no? Entonces lo estoy anotando. Tenemos que para todo alfa en S, X es elemento de alfa, pero cada elemento de S es un número ordinal. Alfa es un número ordinal. Si X es elemento de alfa, X está contenido en alfa porque alfa es una clase transitiva, ¿no? de acuerdo. Entonces, para todo alfa en S se tiene que X está contenido en alfa, ¿no? De acuerdo. Pero si X está contenido en todos los elementos de S, X está contenido en la intersección de S, ¿no? Ujú, Y eso nos demuestra que X está contenido en M, ¿verdad? ujú, ujú. Y entonces partir de que si X está en M, X está contenido en M, lo cual demuestra que M es un conjunto transitivo, ¿no? Ujú, Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora hay que demostrar que esto es un buen orden sobre M. ujú. Dado que S es no vacío y que existe un elemento alfa en S y M está contenido en alfa y alfa es un número ordinal, se tiene que el orden inducido por la pertenencia en alfa es un buen orden, ¿no? De Pero acuerdo. también entonces va a ser un buen orden el orden inducido por la pertenencia en M. ¿Por qué? Porque el orden inducido por la pertenencia en M es lo mismo que el orden inducido por la pertenencia en alfa intersectado con M cruz M. ¿Por qué? Porque M está contenido en alfa. ¿Sí? Ok. Entonces de eso se tiene que M es un número ordinal. ¿Queda claro? Sí. Ahora hay que demostrar que M es el mínimo de S. Ajá. Pues ya sabemos que es un número ordinal. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que es el mínimo de S, ¿no? Ujú. Supongamos que M no fuese un elemento de S. Entonces, para todo alfa en S se tendría que M está contenido en alfa y M no es igual a alfa, ¿verdad? Porque sabemos que M está contenido en todos los elementos de S, pero si no es elemento de S, entonces M no puede ser igual a ninguno de los elementos de S, ¿verdad? De acuerdo. Entonces lo que tendría es que para todo alfa en S, M está contenido propiamente en alfa. Dado que M es un número ordinal y cada elemento de S es un número ordinal, y sabemos que M está contenido propiamente en alfa, entonces tengo que M es elemento de alfa, es decir, para todo alfa en S, M es elemento de alfa, ¿sí? Cierto. Pero entonces eso significa que M es elemento de la intersección de S, porque es elemento de todos los elementos de S. Y eso me lleva a una contradicción. ¿Por qué? Porque la intersección de S es igual a M. Entonces tendría que M es elemento de M. Ok. Toda la contradicción surgió de suponer que M no es elemento de S. Por lo tanto, M debe ser un elemento de S. ¿Queda claro? Va. Sí. Entonces ya tengo que M pertenece a S, solo me falta demostrar que M es cota inferior de S, ¿verdad? Ok. Toma alfa un elemento de S. Si alfa es elemento de S, entonces sabemos que M va a estar contenido en alfa, ¿verdad? Pues M es la intersección de S y alfa es elemento de S, ¿no?
Cierto. Entonces, se tiene que o m está contenido propiamente en alfa o m es igual a alfa. Pero dado que m y alfa son números ordinales, sabemos que m está contenido propiamente en alfa si solo si m está en alfa. Entonces, la disyunción que tengo aquí arriba, m está contenido propiamente en alfa o m igual a alfa, es lo mismo que m pertenece a alfa o m es igual a alfa, ¿no? Pero esto es lo mismo que decir que m es menor o igual que alfa. Entonces, se tiene que para todo elemento alfa que pertenece a S, m es menor o igual que alfa, demostrando que m es un mínimo para S, ¿sí? Entonces acabamos de demostrar el principio del buen orden. Ajá. Buenísimo. Buenísimo, mi Esteban. Entonces, bueno, hay todavía cosas importantes que demostrar, como el que, pues esto de hecho se comporta como una clase bien ordenada, ¿no? Pero hay que ver también que es una clase transitiva para verlo como un número ordinal grandotote. Ajá. O sea, la propia clase de los números ordinales es como un número ordinal grandote, ¿no? Sí, vamos a ver inducción resultante. Eso espero llegar. Okay. Tomas dos clases A y B, si A está contenido en B, entonces el orden inducido por la pertenencia en A es igual al orden inducido por la pertenencia en B intersectado con A cruz A, ¿no? Este lema, me acabo de dar cuenta que tengo un problema porque debía venir antes de este teorema. Sí, porque ese es el que usé aquí. Veamos que esto es una clase transitiva. Es decir, dados alfa y beta números ordinales y alfa es elemento de beta, si beta es un número ordinal, entonces alfa es un número ordinal también, ¿no? Entonces, toma alfa y beta conjuntos tales que alfa pertenece a beta y beta es un número ordinal. Hay que demostrar que alfa es clase transitiva y que a la vez la pertenencia sobre alfa es un buen orden, ¿no? Entonces se comienza demostrando la transitividad, ¿no? Tomas dos conjuntos X y Y, supongamos que X es elemento de Y y pertenece a alfa. Hay que demostrar que X pertenece a alfa. Dado que Y pertenece a alfa y alfa pertenece a beta, se tiene que Y pertenece a beta, ya que beta es un conjunto transitivo, ¿no? ¿Sí? Si se ve bien el razonamiento. Si Sí. X pertenece a y pertenece a beta, se sigue que X es elemento de beta. Nuevamente esto porque beta es un conjunto transitivo. Entonces tengo que tanto X como Y son elementos de beta, ¿no? Y sabemos que el orden inducido por la pertenencia en beta es un orden total. Ajá. Entonces se tiene que X pertenece a alfa o alfa pertenece a X, ¿verdad? Que acuérdense, lo que queremos demostrar es que X pertenece a alfa, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Entonces se sigue que alfa pertenece a X o alfa es igual a X o X pertenece a alfa, ¿verdad? Va. Y hay que demostrar que el único caso viable es que X pertenece a alfa. Si alfa pertenece a X, te llega a una contradicción, ya que X pertenece a Y y Y pertenece a alfa. Entonces fíjense que forma una estructura cíclica otra vez. Alfa pertenece a X, X pertenece a Y pertenece a alfa. Esto contradice lo que no podemos tener este tipo de estructura cíclica. Si X fuera igual a alfa, también llega una contradicción porque tengo que X es elemento de Y y es elemento de alfa. Nuevamente una estructura cíclica, está prohibida. Entonces, la única opción consistente es que X pertenece a alfa, por lo cual, pues, a partir suponiendo que X pertenece a Y y Y pertenece a alfa, y demostré que X pertenece a alfa, eso demuestra que alfa es transitivo, ¿verdad? Va. Ok. Y pues eso ya como demostré que alfa es un conjunto transitivo y sabemos que la pertenencia, el orden inducido por la pertenencia en alfa es el orden inducido por la pertenencia beta intersectado con alfa cruz alfa y que esto es un buen orden, entonces el orden inducido por la pertenencia en alfa también es un buen orden, ¿no? Eso demuestra que la clase de los números ordinales también es una clase transitiva, ¿sí? Va. Excelente. Vamos a tratar de describir la estructura de los números ordinales, ¿no? La idea fundamental va a ser demostrar que hay esencialmente dos clases de números ordinales. Ordinales que son sucesor de algún otro número ordinal o números ordinales que son de hecho exactamente iguales a todas las clases de sus antecesores y los sucesores posibles de sus antecesores. Ajá. Ok. Entonces para eso vamos a comenzar a definir pues lo que va a ser el ¿Cómo ordinal. se les llama? ¿Cómo? ¿Cómo se les llama a esos últimos ordinales? Se les llama usualmente ordinales límite.
Ah, sí, ordinalmente. Va. Entonces vamos a demostrar que para todo alfa, si alfa es un número ordinal, entonces alfa unión el conjunto que tiene que el elemento alfa es un número ordinal, tal como la construcción de los números de von Neumann, ¿verdad? Creo que lo vamos a dejar con esta demostración hasta hoy, porque sí está pesadito y vamos a llegar hasta esto, hasta la definición del sucesor nada más, ¿no? Sí, nos falta material, hay que verlo con calma, está muy bueno. Entonces tomamos alfa, un número ordinal. Hay que demostrar que alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa es una clase transitiva y que esto es un buen orden, ¿sí? Comenzaremos demostrando que alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa es un conjunto transitivo. Toma X un conjunto, si X pertenece a alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa, entonces X pertenece a alfa o X es igual a alfa, ¿no? Si X pertenece a alfa, entonces X está contenido en alfa y eso te permite concluir que X está contenido en alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa, ¿no? Si X es igual a alfa, entonces X claramente está contenido en alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa, ¿no? Por lo tanto, pues este conjunto siempre es un conjunto transitivo, ¿verdad? Cierto. Ahora veamos que esto induce un buen orden, ¿no? Sea S un subconjunto de alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa, y supóngase que S es un conjunto no vacío, ¿verdad? Entonces S intersección el conjunto que tiene coelemento alfa es no vacío, o S intersección alfa es no vacío, ¿verdad? ¿Sí queda claro eso? Sí. Esto de arriba, esta disyunción de arriba es equivalente a decir que S es exactamente igual al conjunto que tiene coelemento alfa, o S intersección alfa es no vacío, ¿verdad? Cierto. Si S es igual al conjunto que tiene como elemento alfa, entonces se tiene claramente que alfa es elemento de S y a su vez S alfa una cota inferior de S, ¿sí? Va. Porque alfa sería elemento de S, ¿no? Ok. Si esa intersección alfa fuese no vacío, entonces el conjunto de cotas inferiores bajo el orden inducido por alfa de S intersección alfa, S intersección alfa es no vacío. ¿Por qué? Porque esa intersección alfa está contenido en alfa y el orden inducido por la pertenencia en alfa es un buen orden, ¿sí? Dado que existe un mínimo para esa intersección alfa con respecto a ese orden, pues podemos hablar del mínimo con respecto al orden inducido por alfa del conjunto de esa intersección alfa. Y lo que vamos a demostrar es que ese mínimo es un mínimo también para S en el conjunto alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa. ¿Queda clara la idea? Sí. Sí. Entonces, bueno, sabemos que este mínimo es elemento de S, ¿no? Si S es un elemento cualquiera de S, entonces S es el elemento de alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa, ¿no? Por lo que S está en esa intersección alfa o S es igual a alfa. Si S es elemento de esa intersección alfa, entonces este mínimo es elemento de S. Bueno, es menor o igual con respecto al orden inducido por alfa que S. ¿Por qué? Porque este es el mínimo, ¿no? Pero si esto sucede, dado que el orden inducido por la pertenencia en alfa está contenido en el orden inducido por la pertenencia en alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa, pues tenemos que este mínimo es más pequeño con respecto a este orden que S. ¿Queda claro? Sí. Si S fuera igual a alfa, dado que este mínimo es elemento de esa intersección alfa, se tiene que este mínimo es elemento de alfa. Pero si esto es mínimo, este mínimo es elemento de alfa, se tiene que es menor con respecto al orden inducido por la pertenencia que alfa. Entonces, el mínimo siempre es menor o igual que cualquier elemento de S. Y así queda demostrado que este mínimo es una cota inferior con respecto a este orden. Por lo tanto, S tiene un mínimo con respecto a este orden. ¿Sí? Y ya, eso demuestra que esto es un buen orden. Ajá. Okay. Mostrando que alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa es un número ordinal. Y dado que alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa es un número ordinal, puedo definir siempre esta función que a cada ordinal lo mande a alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa y va a ser una función que manda ordinales a ordinales, ¿no? Y esa función le vamos a llamar sucesor. Excelente. Por ahí lo dejamos hoy, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Gracias, mi Leslie, pues que tengan un excelente día. Igualmente. Pues nos veremos la Nos próxima vemos en ocasión. la siguiente sesión. Buena tarde. Excelente.